Las chiquititas, ahí es donde te das cuenta de la diferencia. Ujú. Así que bueno, estamos grabando. Estamos Vamos grabando. vamos a orar y empezamos. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos disponer. Nos ponemos en tus manos para que sea tu Espíritu Santo el que nos hable. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, vamos a empezar. La primera parábola con la que vamos a trabajar, yo les voy a mostrar acá, para empezar solamente, este tema. ¿Lo alcanzan a ver bien en la pantalla? Sí, sí. Porque yo lo tengo chiquitito en mi pantalla, por eso les pregunto. Se ve bien, se ve bien. Bien, bien. Con la parábola del sembrador que aparece en 3 lugares. Marcos 4, Mateo 13 y Lucas 5 y Lucas 8. Esta va a ser, digamos, cuando ya nos metamos en el texto. Pero antes de ir a esto de las parábolas, y empiezo por esta por una razón, porque en el mismo texto la Biblia dice que Jesús enseñaba únicamente en parábolas. Y es interesante porque la expresión que utiliza el Señor Jesús Ujú. es que a los que están afuera únicamente por parábolas les enseñaba para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Lo cual a mí personalmente siempre me sonó muy extraño, porque se supone que lo que Jesús está tratando de hacer es justamente lo contrario. Entonces acá hay algo encerrado. Primer punto para llamar tu atención. Sí. Segundo punto, que también es importante. Me dice una vez un hermano latinoamericano en un Zoom que estábamos teniendo, dice, ¿por qué el Señor Jesús nunca dio clase teórica? Porque en todo caso, si lo pensás bien, la única clase teórica que hubo fue el Sermón del Monte. Pero el Sermón del Monte también tiene una practicidad increíble, una puesta en práctica incluso de los mandamientos, de las leyes, resumidas o sea, es muy bueno lo que decía Aldo. Puesta, nada teórico, salvo el Sermón del Monte, que además tiene ya su condimento práctico. Yo por muchos años enseñé este concepto. El Señor Jesús enseñó cómo se vive la vida cristiana, cómo se vive en el reino, a través del Sermón del Monte, y después durante 3 años y medio le mostró a sus discípulos cómo se lleva a la práctica toda esa teoría que él vertió. Ujú. Ahora, cuando vos lees Marcos, Lucas, Juan, te das cuenta que las enseñanzas del Sermón del Monte, no todas, pero muchas de ellas, están desparramadas a lo largo de los evangelios. Ujú. Entonces uno tiene que tratar de reconstruir un poco qué habrá pasado. Yo supongo que por ahí tú has predicado en más de un lugar. Y probablemente a varios lugares hayas llevado el mismo mensaje. A menos que lo escribas y lo leas, cosa que algunos hacen, Ujú. difícilmente un mensaje sea igual al otro, aunque estás hablando del mismo versículo, el mismo tema y sos la misma persona. Pero es como que uno va elaborando. ¿Por qué lo repetís en distintos lugares?
y porque en esos otros lugares no lo habían escuchado esto. Y cuando vos enseñás, entonces enseñás el mismo concepto, quizá con los mismos argumentos, quizá con los mismos ejemplos prácticos, pero nunca es uno igual al otro. Entonces, hay mucho argumento de quienes no creen que te dicen, sí, pero la Biblia está errada porque en algún lugar dice una cosa, en otro lugar dice otra cosa. Y es lógico, porque Jesús no estuvo quieto en un lugar y la gente venía a escucharlo. La gente estaba en su lugar y Jesús iba a hablarles. Entonces es lógico que el mismo ejemplo y el mismo argumento Jesús lo haya utilizado en muy distintos lugares. ¿Para qué vas a inventar una parábola, una historia, un cuento que tienen una profundidad tremenda y lo vas a cambiar de pueblo en pueblo? No tiene sentido. Lo más lógico es que el mismo relato sea repetido porque vos estás buscando una respuesta en la gente. ¿Está claro hasta acá? Ahora, ¿Por Jesús o también por haber sido sus discípulos que lo repetían? Lo aprendían y lo repetían. y Lo los enseñaban. discípulos desde ya lo repiten cuando lo escriben en la Biblia. Así Correcto. que no sería nada extraño que los discípulos a su vez lo utilizaran frente a gente a quien estaban compartiendo del reino. Es más, los únicos que escuchaban el mismo cuento, el mismo relato una y otra vez eran los discípulos. ¿Y para qué sirvió eso? Para que se acuerden y los pongan en los evangelios. Un tercer elemento a tener en cuenta, antes de largar con todo esto, por eso te dije que hoy iba a ser introducción, es que la interpretación tradicional de la parábola es que tiene solamente una enseñanza principal y nada más. A lo largo de los milenios, de los 2 milenios que llevamos, las parábolas generalmente se ha tendido a interpretarlas de una manera muy idealista. ¿A qué me refiero con esto? Que, qué sé yo, aparece la parábola del sembrador y aparece mencionada la palabra piedras, y no, las piedras significan los obstáculos de la vida. Y sí, puede ser, pero se lo interpreta en forma muy alegórica. Y justamente lo que quería, la palabra que necesitaba compartir es esta. Se las interpreta en forma alegórica, donde esta cosa, Jesús significa la salvación, a cada elemento se le da un valor alegórico y se arma una fantasía, literalmente una fantasía total, a través de la cual vos podés llegar a probar una enseñanza, que es lo que dicen que tiene que tener. Pero como esa enseñanza no viene del texto, sino que viene de las alegorías con las que se interpreta el texto, terminás en cualquier lado. Sí. Y vas a ver a medida que las vayamos desarrollando, cómo muchos de los conceptos tradicionales que se entienden detrás de las parábolas están equivocados. ¿Por qué? Porque están mal leídas. Vuelvo entonces al punto 2, que es
¿por qué el Señor Jesús no dio clases teóricas? A ver, ¿qué significaría tener clases teóricas? Fíjate que la estructura clase teórica es una estructura típicamente de la lógica griega. Ajá. Es decir, una clase teórica está organizada alrededor de un tema. Nosotros en las iglesias hacemos muchas veces predicación tópica. El Espíritu Santo. Y entonces empezamos a tener una predicación sobre el Espíritu Santo y armamos una teología del Espíritu Santo, una neumatología. Entonces vas a 20 versículos diferentes a ver qué dicen, y eso es el mensaje. ¿Qué estás mensajeando? ¿Lo que la Biblia dice o lo que vos interpretás teológicamente que te parece que dice? Porque juntaste los versículos de una determinada manera detrás de una lógica griega que te lleva para un lado. Pero como lo he charlado con ustedes ya cientos de veces, me parece, la mente del Medio Oriente funciona diferente, funciona alrededor de las historias, no de las construcciones filosóficas alrededor de la historia. ¿Qué estoy tratando de decir? Jesús vino para enseñarnos. 1, ¿quién es el Padre? 2, Él es el Hijo. 3, ¿en qué consiste el reino? Y 4, ¿cuál es la salvación? ¿Cómo se logra la salvación? Y si uno quiere buscarle un tema central a todas las parábolas son para enseñarnos estas 4 preguntas, principalmente. Si lo queremos todavía resumir en una sola palabra, ¿para qué son las parábolas? Para que entendamos en qué consiste el reino. Si querés un resumen de una línea, las parábolas son para enseñarnos sobre el reino. Es decir, clase teórica, el reino, ¿cómo le enseño? Contando parábolas. Es decir, que en el fondo, la parábola enseña teología. Teólogos, la sabiduría sobre Dios. ¿Por qué usa Jesús parábolas? Porque Jesús está haciendo teología. No hace falta ir a Romanos para hablar de teología. Vas a Jesús y sus parábolas y ahí tenés la teología del reino enseñada por Jesús. Lo cual, si te pones a pensar, abre un panorama que normalmente no es ni siquiera observado. A ver, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, varias. En esto que dijiste que la mente hebrea trabaja más sobre el valor de la historia y la mente griega, dijiste algo y no lo alcancé a notar y no lo quiero La trastocar. teoría.
La mente griega filosofa con la lógica Claro. griega. Hace filosofía. Es decir, piensa sistemáticamente. Quizá la palabra más típica para diferenciar ambas formas de pensamiento es que el griego es sistemático, Ujú. como nosotros, que somos griegos. Eso te iba a decir. Nuestra forma de hoy leerlo de las parábolas está fuertemente influenciada por esto. Lo que yo te estoy explicando ahora es lógica griega, es decir, Ujú. te estoy dando la visión griega de lo que son las parábolas. Hebreo. Exacto. El que son hebreas, exacto. Entonces, ¿a dónde le pongo yo el ojo como pensador griego de Occidente? Se la pongo en la teología sistemática que puedo encontrar allí. Ujú. En cambio, un hebreo le va a poner el foco en los personajes Ujú. y cómo se comportan en su medio ambiente. Entonces, ¿cómo debemos leer las parábolas o interpretarlas? Vamos a tener por lo menos unas 20 parábolas para ir analizando, así que va a durar esto, 2023 me parece. Y si es muy importante que si invitas a alguien que querés que se una al grupo, que tenga ganas, es muy importante que escuche esta primera clase primero, ¿no? Para poder estar a tono con la cosa. Perfecto. Tenemos que imaginarnos lo siguiente, y que tiene que ver con la primera parábola que vamos a ver. Jesús llegó, se había reunido mucha gente, entonces él se mete en una barca, se separa un poquito de la tierra, y él está desde ahí hablando a una cantidad de gente que está en la playa alrededor. Nosotros a veces lo que queremos como griegos es, por supuesto, nos paramos del lado del público, pero estamos como uno más del público. Pero nosotros no podemos pararnos como uno más del público. ¿Por qué? Porque somos griegos, ellos son hebreos. Ujú. Entonces lo que tengo que hacer es pararme atrás de la gente que está en la playa y desde ahí escuchar y mirar a la gente, tratando de entender la cultura en la cual esa historia es narrada. Es decir, el que habla, ¿qué está queriendo decir a los que escuchan que son hebreos? Uno de los graves problemas que hay hoy en la mayoría de las denominaciones y en la mayoría de los teólogos es que estamos pretendiendo entender la Biblia con filosofía del siglo XX o XXI. Es decir, hay pequeñas diferencias que son enormes. En aquel tiempo nadie sabía leer y escribir. Entonces queremos interpretar la Biblia, pero ¿cómo no? ¿No sabían esto? ¿No sabían lo otro? No, no sabían. Si no se lo decían en la sinagoga y no se lo aprendían de memoria, no lo sabían, porque no podían leer y no había una Biblia escrita. Había algunos rollos que tenían los escribas, los maestros de la ley, nada más, que eran los que te explicaban, te leían o te explicaban lo que decían, nada más. Pero hoy en día hemos deformado tanto la cosa que terminamos creyendo que es inconcebible las cosas que aparentemente dice la Biblia. Entonces, para entender las parábolas, tenemos que entender esto. Jesús era un hebreo, hablando con hebreos dentro de una cultura de Medio Oriente que transmite, sí, un concepto principal a través de la parábola. Este es un principio de interpretación de parábolas que te enseñan en hermenéutica. Toda parábola tiene un principio. Sí.
El griego va a ir a buscar el principio abstracto. Ujú. El hebreo va a ir a buscar una conducta. Está enseñando un modo de comportarse. Alguna vez te lo he compartido, José. El griego se preocupa por el espacio, el de Medio Oriente se preocupa por el tiempo. Las 4 dimensiones temporoespaciales. El griego es espacial, el hebreo es temporal. Ejemplo, ¿quién es Dios? Para el griego, es omnipotente, omnipresente, eterno, misericordioso. Son todos conceptos abstractos. Es como una gran imagen de Buda que está quieta y se mantiene siempre igual, sin cambio. Y busca en la Biblia que dice el Señor no cambia, es el mismo por los siglos, te va a buscar un montón de versículos que prueba eso, porque piensa en concepto abstracto único en el espacio. El tiempo, el de Medio Oriente, ¿quién es Dios? Es el padre de Abraham, Isaac y Jacob, de David, de Isaías, de Jeremías, de Jesús, de Pedro, de Pablo, de Santo Tomás, de San Francisco. Es un Dios en el tiempo. Ujú. Lo que el de Medio Oriente busca es en el tiempo. Ahí es donde entra la conducta. No es un cambio de concepto como buscaría un griego. Entender la cosa diferente. El hebreo te va a decir, quiero vivir una vida diferente. Porque está en el tiempo. Ujú. Por eso la historia está narrada, la Biblia está narrada en forma de historias, cuentos, relatos, cosas que pasaron y de ahí le tenés que sacar cómo debemos entonces vivir. Vos te referís a todo el Antiguo Testamento Y el nuevo, y hasta, pero me parece que más fuerte en los Evangelios. A partir de Pablo hay un poco de introducción de cultura también griega. y el libro de los Hechos, Claro. Hechos son historias. Bueno, hechos son historias, pero digo, Las cartas de Pablo son problemas que surgen en el tiempo en las iglesias y él dice cómo deben manejarse. sí. Pero en un Ahora, mundo que ya fíjate, tiene mucha influencia griega. claro, por eso las historias disminuyen y aumentan los conceptos abstractos. Ujú. ¿Te das cuenta? A lo que estoy apuntando es que lo que tenemos que hacer requiere un cambio de visión de la Biblia. Ujú. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. ¿Analía? ¿Bien? Sí, está bien. Entonces, yo me voy a mover acá en esto. Me falta uno. Acá está. Este es un gran cuadro que explica un poquitito con lógica griega de qué se trata. Mirá, acá arriba está Dios. Y Dios va a este punto y dice la costosa demostración de amor inesperado. Es decir, Dios produce una costosa demostración del amor de él, que no era esperada. Ahora, eso genera un cambio de estos dos parámetros.
justo y arrepentimiento. Lo hemos visto, pero ahora lo vamos a ver un poquitito más. Cuando esto ocurre, cuando la demostración de amor genera el arrepentimiento y vos sos declarado justo, lo que queda es el agradecimiento hacia Dios. En realidad esta flecha tendría que ir para arriba. Ahora, fíjate que de acá viene una especie de subsuelo. Este era el subsuelo teológico de los judíos fariseos de aquella época, de todo el pensamiento. Ellos pensaban que hay pecadores porque quebraba la ley, pero para ellos no hay pecadores que guarden la ley. El que guarda la ley no es pecador. En cambio, en el reino lo que Jesús viene a enseñar es, mirá, son todos pecadores. Los que quiebran la ley y los que guardan la ley. Entonces, estos judíos se preocupaban mucho por la doctrina, como nosotros. En lugar de prestarle atención a la demostración de Dios, nosotros ahora le prestamos atención a la doctrina, de la misma manera que los judíos le prestan atención a la ley. Hemos cambiado la ley por la doctrina. Que es lo mismo, la doctrina es la ley desarrollada. Somos los nuevos fariseos. Entonces, si yo guardo la ley, no tengo por qué agradecer. Porque yo soy justo. Tengo mérito. Porque guardo la ley o porque guardo la doctrina. El arrepentimiento no me hace falta. Y te amparas en tu propio mérito, que hemos charlado tanto. Exactamente. Este era y es el concepto principal que de alguna manera las parábolas van a romper permanentemente. Lo cual genera mucha rabia de parte de aquellos que guardaban la ley. Claro. Es decir, este gráfico que tenés ahí es una especie de resumen de qué es lo que viene a mostrar Jesús. Viene a mostrar la naturaleza de Dios, viene a mostrar el costo del amor de Dios en él, y viene a mostrar que son todos pecadores, no solo aquellos que quiebran la ley. Es decir, podés ser incluso perdonado aunque quiebres la ley. Y el arrepentimiento juega un papel crítico en todo esto para que Dios te declare justo. No es justo el que obtiene su justicia de la doctrina o de la ley, sino que es justo aquel que se arrepiente ante la demostración de amor de Dios. Es un paradigma totalmente distinto. Por eso la reacción. Exacto. Es que la reacción me parece que viene porque rompe la estructura, rompe el sistema, rompe el negocio, rompe la paz o el equilibrio logrado con Roma, con el pueblo, y ahora es un paradigma nuevo, es muy fuerte. Yo te confieso que me hubiera enojado, me estás cambiando. Pero si vos lo que aprendí. pones a pensar, es algo que nos está ocurriendo incluso hoy en día. Cuando yo enseño el tema de liderazgo, y enseño el liderazgo según Jesús y no el liderazgo según el liderazgo secular, a la gente no le gusta escucharlo. Por eso la gente que hace curso de liderazgo ahora prefiere seguir escuchando
enseñanzas sobre el liderazgo tradicional y no el liderazgo según Jesús. Ujú. Toman otro camino, no les gusta. Lamentablemente, yo lo he experimentado últimamente. En la práctica resulta que no les interesa, no se reproduce, no llega ni siquiera a interpretarse. ¿Por qué me están cambiando la doctrina? Sí, porque la otra doctrina no es bíblica. Pero es preferible quedarse con lo que siempre se entendió que atreverse a cambiar. Y porque pierdo mi espacio de seguridad ¿Sí? y de autoridad. Por eso tengo un José Luis, no tengo 20. Sí, sí. Porque hay que estar dispuesto a abrir la mente y entender la Biblia desde otra perspectiva. Después haces tu análisis, pero por lo menos atreverse a pensar diferente en nuestra sociedad y en nuestras iglesias, hoy en día es un desafío casi inimaginable, porque la gente quiere que le repitan la doctrina, si es posible, todos los domingos. Y eso es justamente lo que hacemos. Hay 20, 30 versículos que en la iglesia se repiten todos los domingos. Se van cambiando, pero Juan 3:16 y otros similares, todos los domingos. Dale, repetí la doctrina, repetime lo que yo ya sé. ¿Por qué? Porque soy tan inseguro que necesito que me lo repitas todos los domingos. No me muevas el piso. Y Jesús vino a mover el piso. ¿Cuál fue el costo? Lo colgaron de una cruz. Así que cuando me veas a mí colgado de una cruz, ya sabes Vamos. por qué fue. Bien, Bueno, ¿estamos ok, hasta acá? perfecto. A partir de acá, entonces, cuando veamos las parábolas, no tenemos que centrarnos solamente en lo que dice la parábola. Tenemos que buscar dónde fue dicha y cuándo, porque eso nos puede dar una idea mucho más profunda de qué estaba intentando el Señor Jesús. Y vuelvo a repetir, yo creo que él las repetía frecuentemente con distintas audiencias. Entonces encontramos pequeñas diferencias de un lugar a otro que generalmente son complementarias. Pero vamos a ver que como Lucas es un griego, Lucas le va a cambiar el lugar a muchas parábolas para ubicarlas desde una lógica griega. En cambio, Mateo y Marcos, que son hebreos, es más probable que la pongan en los contextos un poco más reales, por lo menos de alguna de las veces donde Jesús contó esas parábolas. Pero lo que tenemos que estar buscando específicamente es qué cambio de conducta estaba buscando Jesús. No solo qué cambio de concepto, porque Jesús no se queda solo en el concepto abstracto teológico griego que lo podés repetir de memoria, y por eso hay profesores de teología que no son creyentes. Si no lo bajás a la práctica, es que no lo entendiste. Porque lo que Jesús busca son cambios de conducta, que es la clave de esta cosa. ¿Estamos hasta aquí? Perfecto. Entonces, este cuadro lo vamos a ir viendo. Fíjate vos que la contraposición es la demostración de amor de Dios o ley / doctrina. Ley sería bien judaico, la doctrina sería bien evangélico. Pero no hay diferencias entre una y otra. Es más, tengo ganas de cambiar este gráfico
gran parte de lo que yo voy aprendiendo de esta mentalidad se lo debo a Kenneth Bailey, que yo ya te lo comenté alguna vez. Este es el gráfico que él utiliza. No me termina de convencer, me parece que tengo que cambiarle un poco el formato para adaptarlo bien a lo que él intenta compartir. Pero de alguna manera lo voy siguiendo porque cuanto más lo estudio, más me doy cuenta de lo cercano a la Biblia que es. Entonces, acá sí podemos decir, bueno, vamos a primer ejemplo, parábola del sembrador. No la vamos a terminar hoy porque hay mucho para compartir. Marcos capítulo 4. Ahí lo tiene bastante bien desarrollado. Mateo también, pero vamos a tomar a Marcos. Antes de ir a esto, vamos a ir a ese pasaje que yo te di de entrada, Marcos 4, 11 y 12. Los discípulos dicen, bueno, explicaron la parábola. Y dice, a ustedes les he dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas. Es decir, a los discípulos se lo explicó, lo vamos a ver después. Pero lo extraño es el versículo 12. Para que viendo, vean y no sean capaces de percibir lo que ven. Para que oyendo, oigan ruido, pero no lleguen a entender. ¿Para qué no lleguen a entender o no lleguen a percibir? Para que no se conviertan. Opa. Porque si se convierten les son perdonados los pecados. Es decir, el perdón de pecados es la consecuencia de la conversión. Entonces, ahí es donde uno se para y dice, pero ¿cómo? Se supone que Jesús viene justamente para que se conviertan. Y que toda la predicación tiene que ver con eso. Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde sale? Y acá donde te llevo al PowerPoint que tenés ahí en pantalla, en Isaías 6. Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántas veces has leído esto en la iglesia, no? Sí. Y dijo, anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, pero no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con los oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Este es el antecedente. Ahora, vos ponete a escuchar al Señor hablando desde la barca a los discípulos y a todos ellos. Este es un pasaje de Isaías que ellos habían escuchado en la sinagoga. No era ilógico. Y los fariseos y los escribas y maestros de la ley que debían estar alrededor lo conocían bien.
Entonces, cuando Jesús a sus discípulos les cuenta esto, les está diciendo, esto es lo mismo que Isaías. ¿Por qué? ¿Por qué a Isaías se le da esta instrucción? Ir a predicar, pero no va a pasar nada. Es como el profeta del fracaso. Claro, pero, a ver, anda a una iglesia de tu denominación el domingo que viene, predicá para que nadie se convierta y nadie entienda nada. No tiene sentido. ¿Qué está Correcto. pasando? No es lógico. No es lógico, exacto. ¿Cuál es la respuesta para ambas cosas? Y tiene una enorme aplicación en la iglesia del día de hoy, ¿eh? Enorme, yo diría directa y fundamental. Cuando Cristo está diciendo estas cosas y cuenta la parábola del sembrador, Cristo está buscando gente que tenga hambre de Cristo y no buscadores de milagros. Cuando Jesús le dice a Isaías, andá y hace esto, fue en los tiempos previos a la deportación a Babilonia. Isaías lo escucha a Jesús y lo había entendido. Por eso el Señor dice, ¿y a quién voy a enviar? Isaías Isaías 6 dice, cuando murió el rey Usías, el Señor estaba sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo, había serafines con las alas, daban voces, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Voló hacia mí uno de los serafines, tomó un carbón encendido del altar, con unas tenazas tocó sobre mi boca y dijo, he aquí que esto toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después escucho la voz del Señor que dice, el contexto es Isaías que tenía temor de Dios y se reconocía pecador, pese a ser profeta. Tiene una visión de este Dios increíble que lo apabulla y lo hace sentir profundamente pecaminoso. Inmerecedor de estar parado delante de Dios. Escuchando a los serafines diciendo gloria, gloria, gloria. Y entendiendo que hay un montón de hebreos que deberían estar viendo, escuchando y entendiendo esto. Él no se atreve ni a hablar hasta que no es purificado con el carbón ardiente. Estamos hablando de arrepentimiento y ser declarado justo. Y ahí viene la pregunta, ¿quién irá? Y él dice, voy yo a decírselo. Pero como todos los demás
hebreos eran pecadores de labios inmundos que no se reconocían como arrepentidos o en necesidad de arrepentimiento, no quería que le fueran perdonados los pecados, porque va Isaías y les cuenta quién es Dios y cómo los puede salvar de los babilónicos. Tenían que pasar por el carbón encendido de Babilonia. ¿Por qué? Porque esos hombres no buscaban a Dios, buscaban la salvación de Dios. Salvación de los babilonios para seguir haciendo todas las barbaridades que venían haciendo en los últimos 200 años. No había hambre de Cristo. Y este era el problema cuando Jesús empieza su ministerio. Si vos te fijas, el comienzo del libro de Lucas, te vas a encontrar que Jesús se dedicaba sobre todo a hacer curaciones y sanidades y milagros. Porque él estaba llamando la atención de la gente, estábamos moviendo el avispero. Pero la gente venía por el milagro. Así como convirtió en pan o multiplicó el pan, después la gente lo seguía, ¿por qué? Porque quería más pan. Cuando vos en la iglesia lo único que promocionás es una campaña de milagros, ¿a qué viene la gente? ¿A buscar el milagro o a buscar a aquel que hace el milagro? Viene a buscar el milagro y cuando lo recibió se da media vuelta y se va, listo. Es lo mismo que cuando llevas a un pueblo comida o agua porque no tienen hace un montón de tiempo. Son muy pocos los que se van a quedar para decir, che, ayudo. Van, agarran su botellita de agua, su sanguchito y se van porque venían a buscar el pan. Estoy pensando mucho, Aldo, me estoy contextualizando. Esto explica también un montón de por qué tras los milagros pocos volvían a agradecer. Tiene que ver que no había hambre, y no había esa necesidad de arrepentimiento. Exacto. Tiene que ver con un contexto de ley. Pero también me vengo al presente y sin duda que uno siempre busca la salvación de Dios de un problema, de una enfermedad, eh, y quizás hasta por encima del Dios mismo. Seguimos con el mismo conflicto. Y eso que ahora tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Exactamente. Mm. Es fuerte la actualización, digamos, de esto. Porque cuántas oraciones, Señor, que son genuinas, son nobles, ayúdame con esto, eh, que son naturalmente por encima de, Señor, que se haga tu voluntad en esto. Necesito, Señor, en esto, vení, dame una mano. ¿Te das cuenta el cambio radical de enfoque? Ujú. Y todavía no hemos entrado en la parábola. Pero aquí está la raíz de toda la cosa. ¿Por qué hablaba en parábolas? ¿Y por qué es necesario interpretar y entender bien las parábolas? Porque si no entendés lo contrario, con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque el que te escucha no está buscando conocer a Dios, sino que está buscando el beneficio que viene de Dios. Por eso te utilicé la palabra hambre de Cristo. Ujú. Y ¿Y este no es el... predicamos así nosotros, Aldo, también, muchas veces? Sí, siempre. La enorme mayoría de casos es así. Te conviene ser cristiano, mirá todas las bendiciones que vas a tener. Dale manija vos. Dale manija si vienen por las bendiciones.
no por el que bendice. Claro. Ujú. Así que este versículo se entiende ahí. En Isaías creo que es muy claro, incluso entendiendo el contexto de Isaías, ¿no? Es decir, él está viendo esa gran visión y claro, él en todo ese contexto, arrepentido, reconociendo que es pecador, dice, ¿quién va a ir? Yo voy, yo voy. Y Jesús le dice, bueno, andá y predicá, pero para que no vean. Pero Señor, entonces voy y no va a pasar nada. No, no es que no va a pasar nada. Vas a anunciarles lo que va a pasar. Esta es la naturaleza de la profecía. Vos me preguntaste el otro día acerca de la profecía, ¿no? Ujú. Es decir, mira, esto es lo que va a pasar. ¿Y no van a poder hacer nada? No, la mayoría de ellos no va a poder hacer nada porque tienen un corazón tan duro que no se van a convertir. A menos que el Espíritu Santo los toque, como este ángel que le toca los labios a Isaías, no hay conversión. Como lo contrario a Jonás. Pues Jonás traía el mensaje de arrepentimiento y de cambio, y no lo quería dar, y Dios sabía que la gente se iba a arrepentir. Porque O sea, como Jesús, invertir. porque Dios había preparado el corazón de esa gente para recibir el mensaje. Tiene que ver con esto del sembrador sale a sembrar y encuentra distintos tipos de tierra. ¿Se El, entiende hasta acá? hay de mí que soy hombre pecador. Ahí hay una manifestación de arrepentimiento. No de arrepentimiento todavía, pero sí de reconocimiento de que sos pecador. Sí. El arrepentimiento es la consecuencia, lo que viene después de reconocerte pecador. Porque si no te reconoces pecador, no te arrepentís. Que es el gran problema actual. La gente no se Exacto. reconoce pecadora. Por eso ¿viste cuánto tiempo hemos pasado charlando sobre la importancia del concepto de arrepentimiento? Que como buenos griegos pensamos que arrepentimiento es el cambio de mente, el cambio de entender. No, 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 fíjate que acá justamente podrían llegar a entender algo, o a escuchar, o a ver cosas diferentes, pero no llega el entendimiento profundo. Ujú. Es lo que dice Isaías. No comprender. Esto está en poesías, si lo fijas, si te fijas. Cuando dice, oíd y no entendáis, ved, pero no comprendáis. Engrosar el corazón del pueblo y agravar sus oídos, cegar sus ojos, para que no vean sus ojos, ni oigan sus oídos. ¿Te das cuenta? Ojos, oído, corazón. Ojos, oído, corazón. Ojos, oído, corazón. Entonces, cuando los ojos no ven, el oído no escucha y el corazón no cambia, no hay conversión. No alcanza con ver, podés ver milagros, pero no creer. Podés ver y escuchar y no crees porque el corazón todavía no entró en la cosa. Cuando nosotros predicamos con lógica griega, estamos apelando al oído. Si querés agregarle en un mensaje alguna cosa visual, un audiovisual, no cambia el corazón, necesita algo más. Tiene que llegar al corazón, tiene que llegar al entendimiento profundo. ¿Y hasta cuándo? Hasta que no estén asoladas y sin morador las ciudades. Es decir, ¿hasta cuándo Dios no les abre el entendimiento? Hasta que no estén en el fondo del pozo. Porque si los sacás de donde se han quedado atrapados antes de que lleguen al fondo, nunca van a valorar lo que estás haciendo. Y esto es real. ¿Cuántas veces oramos para que el Señor corte la presión sobre una persona antes de tiempo?
La persona agradece que salió de la situación, pero como no llegó a fondo, nunca va a valorar lo que se hizo por él. Al que mucho se le perdona, mucho ama, dijo Jesús. Entonces, no sé, ¿estamos bien hasta acá o...? Sí, sí, Sí. estamos bien. Estamos bien. Ahora es tremenda eh, la lucha cultural de Occidente. En realidad hemos adaptado la palabra Occidente y no que Occidente se haya adaptado a entender la palabra original. Es el punto de partida, digamos. Exacto, Ujú. exacto. O sea, todo esto es una lucha contra nuestra forma de pensar, primeramente. Es que el problema es justamente cómo nos han enseñado a pensar en la iglesia. Bueno, en la iglesia, en la escuela, en la universidad, En todos en lados, sin todos duda. lados. Sí. Pero es la forma en que interpretamos la Biblia. ¿Por qué? Porque lo que nos llegó es la interpretación occidental de la Biblia. Ujú. Incluso todos los teólogos católicos, acordate que Calvino, Lutero salen del ambiente católico, salen de ese tipo de lectura e interpretación bíblica. Correcto. Ahora, ahí vemos los primeros versículos. Ustedes conocen la parábola. Hay 4 tipos de terreno diferentes: el camino, la piedra, el espino y la buena tierra. Es decir, la semilla es la misma, la lluvia es la misma, el sol es el mismo, el aire es el mismo, la tierra es la misma, lo que cambia es el suelo. La variación va de Juan a Pedro, a María y a José. Es la tierra donde está la diferencia. Y fíjate cómo termina esa parte. Hablando de estas cosas, decía gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Pero para oír hace falta el Espíritu Santo para entenderlo. Ahora, volviendo un poquitito para atrás. La forma de interpretación del texto era básicamente la alegoría. Por ejemplo, uno de los padres primitivos de la iglesia, que era Orígenes, le metía interpretación alegórica toda. Y eran fantasías. Y él trataba de interpretar la Biblia a través de esas fantasías. Bueno, esto se extendió hasta la Reforma. Orígenes fue un extremo. Orígenes es el que se castró leyendo el versículo eso, o se sacó un ojo, creo que también. Si preferible que te saques el ojo antes que esto. Lo que sé es que se castró porque eso era un impedimento para él. Entonces literalmente lo tomó. Iban desde el literalismo extremo hasta la alegoría extrema. Esto representa el cielo, aquello de allá representa a los creyentes, esto representa al otro, y así es como interpretaban la Biblia y las parábolas. Esto cambia entonces, porque lo que ocurre es que al interpretar alegóricamente ya le estás dando un sentido al texto, que es el sentido del ejemplo elegido y no lo que el texto está diciendo. En las parábolas siempre hay más de un tema. Te estoy diciendo lo contrario de lo que se sostiene siempre.
siempre hay más de un tema. ¿Por qué? Porque en las parábolas aparece la naturaleza de Dios Padre, la naturaleza del Hijo que fue enviado, la naturaleza del reino, la naturaleza de la salvación. Son muchos temas teológicos contenidos en la historia. Un único objetivo que es el cambio de conducta de la persona que lo escucha. Tenés que hacer algo con esto. Pero el contenido teológico no es uno, que es lo que se dice habitualmente, sino vamos a ver que el contenido teológico es diverso. ¿A qué te referías, Aldo? Perdóname. Con el contenido teológico diverso. A esto que en las parábolas vas a encontrar la naturaleza de Dios, la naturaleza del enviado de Dios, el amor desplegado, Ah, vas a encontrarte con la salvación en qué consiste. A eso me refiero. Es decir, hay más de un tema teológico, no hay uno solo, como te dicen en la hermenéutica. Ahora, bien. el relator, el que está contando la cosa, está buscando una respuesta de su audiencia, pero usando varios puntos teológicos. Hay mucha teología, pero la búsqueda es de una respuesta, busca una decisión muy precisa, aunque pueda sacar muchas conclusiones teológicas y aprender mucha teología a partir de eso. Por eso, las parábolas son la expresión de Jesús, profesor de teología. Entonces, cuando vos decís, pero ¿por qué no dio clase teórica? Dio clase teórica, en forma de parábolas, y con una teología que realmente es impresionante. Entonces, hay un objetivo, pero hay un conjunto de temas teológicos en cada una de las parábolas. Aunque Jesús, al contar la parábola, está buscando específicamente una reacción. Entonces, volviendo a la historia esta, dice que el sembrador salió a sembrar su semilla. ¿Quién es el sembrador? Y el sembrador es el Espíritu Santo. Bueno, con mi mente griega, el sembrador es el que está haciendo su trabajo. El evangelista. Puede ser el evangelista, puedo ser yo haciendo el trabajo, evangelismo, lo que estamos entendiendo. Después el Señor explica que la palabra, que la semilla es la palabra, ¿no? Pero el sembrador, podemos darle una interpretación amplia sobre el ejemplo. Y ahora que vos decís que es el Espíritu Santo, sin duda me corre a mí como sembrador, porque yo puedo aún ser un desparramador de semilla, pero no ser sembrador. Porque, Jesús puede ser el sembrador también. claro, exacto, pero yo incluso he predicado sobre nuestra tarea como sembradores, haciendo el trabajo que teníamos que hacer. Pero obviamente lo digo desde una perspectiva más occidental, dándole la importancia al trabajo y no a la actitud de sembrar. Fíjate este lugar de retiro que hay que se llama el sembrador, ¿no? Claro. Bueno, siempre la primera frase
¿Sabes qué me llamó más la atención de todo? Que diga su semilla. Conociendo como una persona que siembra, porque por lo que trabajo y me gusta el campo, en la antigüedad vos no ibas a comprar semillas seleccionadas, vos mismo te hacías tu semilla, ¿está? Tenías que separar la mejor semilla de la cosecha anterior y guardarla para el año siguiente. Supongo eventualmente que se podría haber ido a comprar, pero digamos, lo que sucedía naturalmente era que sembraba, guardaba semilla, lo mejor de la semilla, para el año que viene, para asegurarse la cosecha del año que viene, la siembra y la cosecha del año que viene. Pero acá dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y cuando yo ocupo el lugar de sembrador, yo no tengo semilla. ¿Me entendés? Yo no tengo palabra. Yo salgo a repartir la palabra. O sea, el Espíritu Santo sale a repartir su semilla. Jesús sale a repartir su semilla, su palabra. ¿Me entendés? Yo no me puedo posicionar como sembrador. Ya cambiaste entonces el Claro, foco que está puesta en el hombre y empezás a ponerlo en Dios. me parece terrible. Yo he predicado mucho de esto, haciendo foco en que tenemos que salir a predicar. Y en Claro. realidad el foco está en que, está bien, hemos sido enviados a predicar, pero el foco está en la semilla, en la palabra. Exactamente. El Jesús foco está en Dios. claro, no profundizó el desarrollo de quién es sembrador y no, pero sí profundizó todo el significado de la palabra cuando cae en buena tierra. Exacto. Sí. Y cuando Aldo decía el año pasado que nosotros no tenemos que convencer a nadie, sino que es el Espíritu el que trae convencimiento, porque a Convicción veces de decís, pecado. bueno, tenemos que convertir a las personas, o sea, nosotros no hacemos eso, o sea, nosotros podemos acercarnos y ni siquiera decir, le acerco a Cristo, o sea, es llevarle acá en este de la semilla, no sé cuál sería nuestro rol ahí, por ejemplo. Pero sí, yo lo llevaba como que nosotros éramos el sembrador y que no dependía de nosotros dónde cayera la semilla, sino que teníamos que sembrar. Y también Somos me llamó, empleados del sembrador. sí, y me llamaba la atención que decía, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, es como decir, es obvio que está haciendo lo que tiene que hacer, pero es como que está repitiendo tantas veces que está haciendo lo que tiene que hacer, que también eso me llama la atención. El sembrador nos dice, che, pibe, vení, ayúdame. Sí. Entonces uno puede decir, estuvimos sembrando semilla. En realidad, que estuvo sembrando fue el sembrador y yo le di una mano. Pero Hacemos su voluntad. es ubicar la importancia relativa. ¿Te das cuenta? Ujú. Ahora, si vamos a Marcos 4, dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Había una cierta distancia, ¿no? Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Fíjate esta expresión. Les enseñaba muchas cosas por parábolas. Y les decía en su doctrina. Fíjate estas palabras, ¿no? Jesús estaba transmitiendo una doctrina. Lo dice la palabra de Dios. Y estaba enseñando muchas cosas. ¿Qué significa? Estaba hablando del Padre, del Hijo, de la salvación, del reino, de contra quién tenemos lucha. Estaba enseñando muchas cosas, que era parte de su doctrina singular, no plural. No es sus doctrinas, sino es su doctrina, singular. Entonces entendemos, la parábola te enseña muchas cosas.
Hay que estar atento nada más. Entonces, en Marco, ahí en el PowerPoint tenés a Lucas, pero en Marco, dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Fíjate en el PowerPoint ahora, que está proyectado, que está puesto como si fuera una poesía. ¿Te das cuenta? Yo lo puse incluso con los tildes. ¿Por qué? Porque la estructura fácil de recordar es la estructura poética. La prosa es muy difícil de recordar. ¿Estás en otra imagen del PowerPoint? No, está comparando con Lucas 8. Ah, está bien. Lucas 8 está acá y yo lo que estaba leyendo es Mateo. Sí, Y sí. Marcos 4. Pero acá en Lucas te estoy mostrando, ¿ves? Sí. Que está en forma poética. ¿Por qué? Porque la poesía es más fácil de recordar. La gente se va de ese lugar y se va recordando la poesía. O se va recordando más o menos la rima o los conceptos que son diferentes, porque si te fijas, son 4 conceptos similares de estructura con diferentes palabras. Era la maestría que tenía Jesús. Estas no eran parábolas inventadas en el momento. A ver, ¿cómo hago para explicarte? Mira, un hombre había y salió a hacer... No, estas parábolas Jesús las había meditado, pensado, reflexionado, perfeccionado. Por eso salen tan perfectas. E incluso para él mismo recordarlas, era mucho más fácil hacerlo en este formato de poesía. Entonces aparecen las 4 cosas. Primero, una parte cayó junto al camino. ¿Qué quiere decir? En el pueblo las casas estaban una pegada a la otra. Generalmente había un camino central en ese pueblo, después de pasar las puertas de la ciudad, digamos. No había muchas calles como tenemos nosotros, traversar. Era una casa arriba de la otra. Es más, algunas casas había que entrar por arriba de las otras, se entraba por la terraza. Había una abertura en el cielo, en el techo, y por ahí se entraba a las casas. Entonces no había tiempo o lugar, no era que había una quinta en el fondo, era una casa con quinta en el fondo. Si vos tenés una casa con quinta en el fondo, estabas a merced de los lobos, de los tigres, de los leones, de lo que hubiera alrededor y de los ladrones. Entonces todo el mundo se refugiaba en la ciudad, los campos estaban afuera de la ciudad. Ahora, esos campos estaban repartidos, cada parcela tenía su dueño. Y entre parcelas había un caminito, un sendero por el cual se caminaba para llegar hasta tu terreno. Ese era el camino que aparece ahí en el versículo 8.5 o en Marcos 4.4. Es el caminito que va entre parcelas y vos vas llevando en una bolsa colgada del hombro tus semillas. Y algunas semillas se caen por el camino. Pero como todo el mundo pasa por ese camino, porque tenés que pasar por ese camino para llegar hasta tu terreno, pero todos los demás que van a terrenos vecinos tienen que ir por el mismo camino, entonces lo van pisando. Entonces lo que cae y se queda en la superficie, vienen las aves y se la coman inmediatamente. Y otros las entierran con los pies, pero las entierran a lo mejor muy profunda, muy arriba, rompiendo la semilla, y entonces fue hollada, las aves del cielo la comieron. ¿Qué quiere decir? Esa semilla no dio fruto. ¿Por qué? Porque la tierra era deficiente, el recipiente era deficiente. En evangelismo diríamos que la persona no estaba preparada. Vos vas en el taxi, le presentás no estaba preparado, el tipo ni te prestó atención. Si otra parte cae sobre la piedra,
El terreno hebreo es muy pedregoso. Entonces nace, se seca porque no tiene humedad, es decir, no está suficientemente profundo y el agua que cae moja la superficie pero no penetra, entonces no tiene suficiente agua como para desarrollarse esa semilla, crecer y aparecer. La otra cae entre espinos, es decir, la semilla cae, tiene agua, empieza a crecer, es una plantita chiquitita que empieza a crecer, pero está tan rodeada de espinos que no la dejan crecer, le dan sombra, la lastiman, viene el viento, la hacen golpear, la destruyen y la ahogan. Pero hay una parte que cae en tierra buena, nace y lleva fruto a 100 por uno. Pero es interesante que diga, en Marcos dice, brotó, creció y produjo a 30, 60 y 100 por uno. Lo normal de una buena semilla es que produzca 60. Esto es el estándar de una semilla, sobre todo en aquel tiempo. Es decir, producir 30 es realmente una mala cosecha. Por ahí no tuvo suficiente agua, estaba en buena tierra, pero produjo 30 nada más. Pero producir a 100 por uno, como dice Lucas, es una producción que va más allá de lo normal y de la lógica. Es una producción donde, a menos que esté la mano de Dios, no se puede llegar a eso. ¿Y qué dijo? El que tiene oídos para oír, que oiga. Y ahí los dejó. Lo que está diciendo básicamente es, mira, la eficiencia de la evangelización depende del terreno. Si el terreno no está preparado, no va a pasar nada. La pregunta es cuánto tiempo disponemos los evangélicos para preparar el terreno y cuánto tiempo hablando. Generalmente hablamos, pero no preparamos el terreno. Aparte, el terreno lo tiene que preparar el propio Espíritu Santo. Porque el agua y la luz también la da Dios. Él da el agua, la luz, el aire, prepara la tierra. Él es la semilla. La semilla es la palabra de Dios, no es la palabra del predicador. Entonces, cuando se dan todos esos factores, hay producción a 100 por uno. ¿Qué significaría decir? Es producción milagrosa. Ahí es cuando los discípulos se le acercan y él dice, bueno, es para que oigan y no entiendan, pero a ustedes sí se los voy a explicar. ¿Por qué? Porque ustedes me están siguiendo, ustedes tienen hambre de Cristo. Yo pararía acá, es la hora que vos tenés que parar. Sí, correcto. Y Pero, después seguiremos con el resto. sí, excelente. Tenemos mucho para pensar y repensar, Aldo. Claro, claro. Bueno, Analia, cortá acá de la Dale. grabación, así se la podemos enviar a los que se puedan llegar a sumar al curso de parábolas. Dale. No se desanimen ahí para rato y vamos a cambiar muchos conceptos. No, que me desanime, estoy entusiasmadísimo. ¿Qué te parece? Bueno, gente, Aldito.